bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista de Cita de Libros. Esta semana me encuentro con una invitada muy especial que viene directamente desde Argentina y nos está visitando acá en Chile. Me refiero a Tamara Tenenbaum. Hola Tamara, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien, gracias. Bueno, para presentarte rápidamente, Tamara es columnista, es narradora, guionista y también dramaturga. Y está acá en Chile para poder presentar su novela más reciente, La última actriz. Yo conocí a Tamara, o sea, la primera vez que la veo, pero conocí su escritura por el libro El fin del amor, querer y coger en el siglo XXI, que tiene muchas ediciones, fue un hit. Y también después, a partir de ese libro, hicieron la serie El fin del amor, que yo la vi en Amazon Prime y que está protagonizada por Lali Espósito, que también le fue muy bien. Acá detrás de cámara yo le decía que era como un Sex and the City latino. Así que estoy muy contenta de tenerte aquí y de poder estar comentando este libro, que es muy distinto a lo otro, pero que también hace que sea muy interesante. Rápidamente, La última actriz es una novela que tiene dos voces y que habla de épocas que son distintas y que habla también del teatro judío en Argentina. Sí, en realidad lo que me gustaba, digamos, el teatro judío en Argentina funciona como un poco una obsesión que tiene una de las protagonistas, ¿no? Que es Sabrina. Digamos, las dos protagonistas son eso, Sabrina, una chica que es investigadora en nuestra época, que investiga esto, y Hannah, que es una actriz del teatro judío de los años 60 más o menos, que es el diario íntimo que Sabrina se encuentra. Me gustaba un poco esta idea de una protagonista que se obsesiona con desenterrar un mundo que difícil de encontrar, no solo porque el archivo se perdió en el atentado de la AMIA, sino porque en realidad el teatro siempre se pierde. Eso es algo que la gente a veces no piensa. Pero a mí me interesa mucho, no solo porque escribo teatro, sino porque creo que vivimos en una época donde sentimos que todo se puede encontrar en internet, ¿no? Y todo se puede guardar. Voy a decir, bueno, una película que no la viste en el cine no te angustia, porque decís, la voy a ver. Teatro no se ve y no se ve. Sí, eso es muy interesante. De hecho, el otro día estaba hablando con un amigo y habíamos quedado en que íbamos a ir a ver Intensamente al cine. Me dijo, no, ya la vi por TikTok. Y yo quedé sí. Y claro, el teatro tiene eso, que uno va y cada representación es distinta. Y si no lo viste, no lo viste. Ya sí, está. quería justamente preguntarte un poco por eso. ¿Tú esta novela siempre la pensaste como una novela o partió porque tú también escribes teatro? ¿O lo pensaste de alguna forma distinta a otro formato? No, siempre la pensé como una novela. O sea, yo escribí 2 obras de teatro que también homenajean al teatro judío y están como usan varios temas que aparecen acá. Esta cuestión del dibuk, el mito de posesión, digamos. Cuando empecé a investigar este mundo, me aparecieron 2 ideas de obras de teatro, pero después pensé que me quedaban afuera un montón de cosas que tenían que ver como también con preguntas sobre estos temas, ¿no? Como y también con la subjetividad de quienes se meten en un mundo tan ridículo, como es el teatro en general, pero bueno, el teatro judío también. Porque en realidad, aunque sea el teatro común, hoy el teatro es una reliquia de otra época, ¿no? Es una cosa que sobrevive, no sabemos bien por qué. Entonces me parecía que necesitaba una novela para un poco desarrollar más la psiquis de esos personajes, porque en el teatro uno los ve interactuar a esos personajes, pero difícilmente los podés ver como explorando su mundo interior como lo hacen en una novela. Sí. Bueno, acá en la novela hablas de un tema histórico que es muy importante en la historia de Argentina, que es el atentado a la AMIA, que ocurrió en julio de 1994. Y es muy interesante porque tú tomas este atentado en que murió muchas personas, entre ellas tu padre, pero también lo cruzas con otros temas que te interesan mucho, que son los vínculos, que son las relaciones entre las mujeres, la competencia entre las mujeres, que también es algo que vienes explorando hace harto, como ¿por qué te llama la atención hacer ese cruce? Sí, bueno, me pareció que lo del atentado, que digamos era una buena excusa en el sentido de que, digamos, lo que hace que el archivo que tiene que reconstruir Sabrina sea tan difícil es doble. Por un lado, que eso, que reconstruir historia del teatro siempre es difícil, y por otro lado, que gran parte de ese archivo se perdió en la explosión. Me parece que eso le daba a la novela la posibilidad de tener un misterio, ¿no? Como la posibilidad de que ella llega a este diario, no sabe bien quién es quién,
tiene que andar reconstruyendo como si fuera una arqueóloga un pasado que en el fondo es recontra reciente. Me parecía como que eso era interesante. Y además, bueno, el atentado cruza como la cuestión de o sea, trágica. Esta actriz de la que estamos leyendo, ¿murió ahí o no murió ahí? ¿No? Como que ahí está esa pregunta sobrevolando un poco. ¿Quiénes de todos los personajes que aparecen en ese diario pueden haber muerto ahí o no? ¿No? Me parece que eso le da como un halo de misterio. Y también le da una cosa medio de verosimilitud, porque en realidad como se perdió el archivo, después se reconstruyó y está muy bien reconstruido, hace como que también uno pueda terminar la novela y decir, ¿esto será verdad? Como que es medio difícil rastrear si es verdad o no. Entonces eso me gustaba. Pero tal cual, una cosa que me interesaba del mundo de las actrices era que en el mundo de las actrices toda la competencia entre las mujeres está como muy, muy explícito, no es como en la vida real, que son cosas que son vergonzosas y no las decimos, sino que en la vida de las actrices es como que todo el tiempo estás compitiendo con otras, entonces ya está más dicho. Eso me parecía interesante, me parecía que también permitía poner en escena cosas que muchas veces están en el inconsciente en la vida cotidiana, ¿no? Como cosas que no nos gusta decirnos a nosotras mismas, porque es medio miserable estar envidiando, por ejemplo, a una compañera porque le salen todas las cosas que vos no te salen. Es una cosa miserable que nadie quiere admitir. Pero en el teatro estás muy acostumbrada. Yo tengo una amiga que siempre me dice que había una época en la cual la misma actriz le ganaba todos los castings. Cada vez que llegaba a una oficina, si la veía, ya está. Se lo lleva ella. Tres castings seguidos me ganó. Y vos decís, claro, es lógico que te moleste. No tiene nada de malo. Digo, no, después, bueno, le vas a hacer ningún daño a ella. No estaba haciendo ningún daño. Pero lo que me gustaba del mundo de las actrices es eso, que muchas cosas que las mujeres tenemos en nuestra vida cotidiana, medio inconscientemente y medio solapadamente, en el mundo de las actrices están en la superficie, están dichas. Eso me parecía interesante. Es muy interesante eso. Bueno, y también habla de cómo nos relacionamos las mujeres y que muchas veces vemos en redes sociales o vemos discursos que hablan de que uno siempre tiene que ser como buena compañera, como este feminismo un poco que no habla de la realidad que al final las mujeres también podemos tener una misoginia y un machismo interno y que también es muy difícil vivir con eso. Claro, yo creo que ni siquiera es machismo interno, digamos. En el caso de la relación que para mí muestra mucho eso es la de Hannah, esta actriz de los 60, con Sarita, que es la protagonista de todas las obras, ¿no? Que ella se muere de envidia. Eso no es misoginia. Es obvio que si yo soy actriz y quiero ser protagonista y la otra es siempre protagonista, y un poco de bronca me da. O sea, si no te da bronca es porque estás muerta, es porque no tenés sentimientos. O sea, me parece que también habla de que la envidia y la bronca que te puede dar, también habla de tu deseo, habla de que vos efectivamente sos una apasionada de esto y querés que te vaya bárbaro. Entonces me parece que también era lindo eso, me parece que además en el fondo habla en la obra creo que una cosa, en la novela una cosa que me gusta es que, o que yo intenté que pase, es que veamos pasiones muy fuertes que no están siempre atravesadas por los hombres. Cada una tiene, después sí, sus intereses amorosos, tiene sus historias, pero después tienen como deseos muy fuertes y muy apasionados por cosas que no siempre son los hombres, no es lo único que las apasiona, ¿no? Entonces Sabrina en un momento se obsesiona con su investigación y Hannah se obsesiona con las obras de teatro y entonces investiga, ve películas, va, viene, o sea, pasan un montón de cosas súper sanguíneas que no siempre están dirigidas a un hombre, a veces están dirigidas a otra cosa. Sí, eso es muy interesante. También me pasó leyendo el libro que al tener estas dos historias y que una de las personajes que esté ocurriendo en la actualidad también hacía que uno pueda empatizar mucho más y entender como la frustración que tenía ella de que quiere ser actriz pero no lo estaba logrando, y también era muy dura con ella misma de como soy la peor, soy pésima, no sirvo para esto. ¿Cómo fuiste creando también estos personajes? Bueno, cuando empecé, el primer personaje que tenía era el de Hannah. Me gustaba como esta mujer que atiende el teléfono en el cementerio. Me parecía muy divertido toda esa cuestión de... Primero me gusta como el concepto de una actriz que tiene un trabajo de oficina. Ella a la tarde actúa en el teatro judío, a la tarde, a la noche cuando tiene tiempo. Pero después la mayor parte de su día está ocupada por un trabajo de oficina, atender el teléfono en el cementerio. Me parece que esa es la realidad de muchos actores y muchas veces no hablamos de eso. Y me parecía interesante que ella tiene esta vida paralela, ¿no? Como en la que está ahí atendiendo el teléfono, lidiando con algo que aparte para otras personas siempre es muy importante, porque una persona que te llama para enterrar a su papá, a su marido, a su madre, quien sea, está pasando un momento muy complejo y para vos es atender el teléfono.
Entonces es como, eso me parecía divertido. Tenía como todo ese personaje y después empecé a pensar que para contar este mundo necesitaba otro personaje que explicara un poco más. En ese sentido, el personaje de Sabrina, que es investigadora, me servía porque Sabrina cuenta lo que está investigando y entonces explica bastantes cosas del mundo del teatro judío sin que quede raro que las explique, porque ella es investigadora, ella explica. Entonces eso me parecía que funcionaba. Y después, cuando ya tenía los dos personajes, dije, bueno, pero hay que jugar con estos dos personajes. Y entonces empecé a pensar en esta idea de que tengan algo despejado, ellas dos, ¿no? Por un lado, las dos quieren ser actrices y ninguna de las dos termina de ser actriz. Las dos están cada una enamorada, una de su director de tesis y otra de su director de teatro. Bueno, cada una tiene su mundo, sus amigas, sus obsesiones. Digamos, pues son muy distintas, obviamente, están en dos épocas distintas, entonces tienen lenguajes distintos y obviamente el lenguaje de Sabrina nos puede resultar más cercano. A la vez, yo traté de que el lenguaje de Hannah, si bien estuviera en su época, tampoco fuera tan lejano. Me parece que vos la ves y decís, bueno, tampoco te parece tan raro nada de lo que hace, no es una señora, es como, bueno, una chica que hace lo que puede, va a la oficina, le invita a salir uno que no le gusta, no sabe cómo decirle que no. Es solo una chica. No, es una chica, qué sé yo, como que tampoco quería que fuera una señora, quería Claro. que fuera también una chica. Eso, ok, está en otra época, pero si te sentás a charlar con ella, puede ser tu amiga, digamos. Sí, es muy interesante eso. Algo que también me encanta es el tema del archivo, de por qué sí. los archivos son importantes. Y tú lo mencionas al principio de la entrevista, de que ahora pensamos que todo lo podemos encontrar en Google, pero la realidad no es tan así y sí se necesita conservar los archivos y sí se necesita revisar los archivos. Entonces eso también, creo que el libro reflexiona un poco en torno a ese tema y que es muy importante. Entonces, preguntarte un poco por el archivo de la AMIA, ¿cómo está actualmente? Bueno, yo no sé tanto de ese archivo. Averigüé para esta novela lo poco que sé sobre el archivo del teatro judío, que se reconstruyó súper bien. O sea, en la novela yo hago como que estuviera destruido y ya a estas alturas está muy reconstruido y es mucho mejor que el que había cuando vuela el edificio. Porque mucha gente se esforzó por reconstruirlo, pero en América Latina en general tenemos el problema de que esos esfuerzos son de intelectuales y universitarios que están muchas veces no del todo apoyados por instituciones. O sea, como tenemos estados tan inestables, democracias jóvenes, en las cuales además llega un gobierno nuevo y cambia todo y echa el único bibliotecario que sabía cómo se organizaban las cosas y etcétera, etcétera, etcétera. Y tampoco hay recursos destinados a guardar archivos. La realidad es que nosotros tenemos muy malos archivos en general. No solamente en la AMIA. El de la AMIA, de hecho, se reconstruyó muy bien porque es chiquito. Pero, por ejemplo, te das cuenta cada vez que tenés que investigar un tema y vas a tener que buscar revistas. Algo que sean como los grandes diarios, como Clarín, La Nación, bueno, acá el Mercurio, digamos, tienen sus diarios de siempre. Salvo que sean los grandes diarios que tienen sus propios archivos. Buscar revistas, por ejemplo, de otra época, ¿sabes lo difícil que es? O sea, porque en general, por ejemplo, en la Argentina pasó esto, que la mayoría de las revistas son revistas que duran 5 años o 10. Y si no pertenecen a un grupo Atlántida o algún grupo empresarial grande que las quiera conservar, quedan, desperdigadas. Entonces, los investigadores tienen que ir a comprarles a coleccionistas privados, pero cuando uno dice coleccionista privado parece que fuera algo como muy fino. Es un tipo que está tirado en una plaza. O en Mercado Libre vendiendo cosas. Son cosas. Entonces, bueno, los investigadores tienen que hacer esas cosas todo el tiempo. Y eso es medio terrible, porque si vos te vas a Nueva York, te vas a Londres, al primer mundo, ahí tienen todo de todo. O sea, incluso de hecho, los grandes archivos de nuestros escritores argentinos, chilenos, están en las universidades norteamericanas hoy. No están en sus países. Lo mismo que con otras piezas que están en museos. Claro, pero ahí no es porque sean robados, claro, sino porque los mismos investigadores prefieren que esos archivos queden ahí porque ahí se conservan. Por ejemplo, los papeles de Pili están todos ahí. Escritores chilenos, no sé, pero seguramente también debe haber muchos que están guardados en Harvard o en las universidades que hoy guardan, en Harvard, en Columbia, en universidades que guardan archivos de escritores. La realidad es que los propios discípulos, cuando los escritores se mueren, tratan de que esos archivos lleguen ahí, porque así sabemos que en 60 años alguien lo va a poder consultar. Claro. Que acá, hoy, acá en la América Latina, es imposible. O sea, por lo menos por ahora, hay mucha inestabilidad política y también muy pocos recursos, como que la preocupación es muy mínima.
De hecho, en Argentina, por ejemplo, incluso hay como toda una lucha para que haya una Cinemateca Nacional, porque ni siquiera eso, los rollos en fílmico de las películas más importantes de Argentina también están en general en manos privadas. Bueno, un montón de cosas. Y realmente es importante porque efectivamente si no es historia que se pierde. En términos de lo que es Internet, yo tengo varios amigos que trabajan en cómo se va a archivar nuestra época. Eso es muy interesante. Y es re difícil. Muy difícil. Nadie sabe porque hoy, como todos los servidores son de empresas privadas que pueden un día desaparecer. O sea, si Google un día decide que desaparece todo lo que está en tu Google Drive, desaparece. Lo puede hacer. Entonces, bueno, es un poco difícil, la verdad. Y parece que materialmente las cosas digitales son más difíciles de conservar. Sí, que, se deterioran. Se deterioran y además te necesitas, si vas a guardarlos en rígidos, necesitas espacios. Bueno, es realmente difícil. Por eso me gustaba también que eso también la obsesiona a Sabrina, ¿no? Pero me parece que es lógico en una época en la cual todo está a la mano, que ella se obsesiona con lo que no está a la mano. Eso me gusta. Lo difícil. Sí, como que ella dice, cuando está buscando un tema de investigación, piensa, bueno, sí, yo puedo dedicarme a analizar obras de teatro que están, pero yo quiero ir a desenterrar algo. Porque efectivamente, también así funcionamos los seres humanos. No importa si la obra del Diego te interesaba. Una vez que está escondida, te interesa. Me parece que también pasa eso. Sí. Bueno, no puedo dejar de preguntarte también por la situación política y específicamente la situación cultural. ¿Cómo están las industrias culturales en Argentina? Entendiendo que el gobierno de Javier Milei ha sacado mucho presupuesto, han habido bueno, muchas sobre todo la manifestaciones. situación del cine es muy compleja. Yo diría que probablemente el cine es lo que está en la situación más complicada por la sencilla razón de que el cine es el arte más caro de todos, ¿no? Entonces, el Inca ya estaba prácticamente desarmado, no diríamos que no, nadie lo niega. El Inca estaba muy desfinanciado. También hay una cuestión de cómo funciona la moneda, digo, una vez que estamos en un país empobrecido, obvio que una película es cara y es muy difícil para el Inca financiarlo. Ya era difícil y el gobierno de Javier Milei termina de financiarlo. Entonces, el cine argentino está en una situación muy complicada en la cual para producir se necesitan o coproducciones del exterior o plataformas que pongan dinero. No se puede, o es muy difícil hoy financiar una película solo con fondos argentinos. Lo cual es muy terrible, la verdad. Y después tenés, digamos, la situación de la literatura o del teatro, lo que sea, que no son artes tan caras, pero lo que sí pasa es que cuando la gente tiene menos dinero en el bolsillo, más allá de los subsidios, digo, que se quitan, porque la literatura nunca tuvo subsidios en Argentina, el teatro tiene muchos menos de lo que la gente cree, la verdad, muy poco. Pero lo más grave tal vez es que la gente no tiene plata en el bolsillo para pagar entradas o comprar libros. Entonces, por supuesto que las industrias están en una situación crítica. Se sostienen porque los artistas las sostienen a costa de sus propios bolsillos, pero realmente la situación es crítica. Bueno, Tamara, nos quedamos con esa última pregunta para que pensemos y pensemos sobre la cultura, los archivos, sobre tu libro. Así que muchas gracias por estar acá conversando con nosotros en el mostrador. Los y las invito a que vean, lean el libro La última actriz de Tamara Tenenbaum. Muchas gracias.